Una ensalada es mucho más que la suma de ingredientes. Se vuelve especial por la forma creativa en que se mezclan. Bienvenidos al podcast Ensalada Creativa con Ana María MJ. Aquí imaginamos que cada episodio es un ingrediente para inspirarte y desarrollar tu potencial creativo. ¡Comencemos! ¿Qué tiene que ver el arte y la ciencia? Pues ambos buscan encontrar respuestas a preguntas existenciales irresolubles, o sea, difíciles de resolver. Hoy hablaremos de historias y aprendizajes creativos de mujeres en la ciencia, anécdotas de su vida y el legado de su maravilloso trabajo. Si buscas inspiración, quédate, que este episodio te va a fascinar. Jane Goodall, mi científica súper favorita, que en un momento más les hablaré de ella, cuenta una historia de un líder de una tribu indígena que le dice: nosotros vemos a nuestro pueblo como un águila. Las mujeres son un ala, los hombres la otra, y hasta que ambas estén alineadas se puede emprender el vuelo. Esa historia me gusta mucho porque nos ayuda a visualizar la importancia de la equidad. Al final, ese es mi propósito al ilustrar y promover el trabajo de mujeres que inspiran. Conocerlas es un alimento para el alma. Uno de mis valores a la hora de educar y crear contenido, en paralelo con fomentar el amor por el aprendizaje, es transmitir fortaleza femenina. Es por eso que he creado una clase de dibujo y pintura llamada Painting Women Who Inspire, o sea, pintando mujeres que inspiran, en donde aprenderás a dibujar rostros desde cero. Quienes piensan que es muy difícil o se han sentido frustrados o con miedo por pintar caras, tengo que decirte dos cosas. En esta clase de Skillshare comenzamos con los principios básicos para entender las proporciones del rostro de una forma súper sencilla. Te lo digo porque me consta, he tenido alumnis que nunca antes habían pintado o dibujado y terminan haciendo retratos increíbles. La clase incluye ejercicios de calentamiento, aprenden poco a poco todo lo esencial, desde las proporciones de la cara, cómo dibujar ojos, cómo dibujar narices de forma sencilla, boca, cómo mezclar la pintura para obtener diferentes tonos de piel, etc. Estamos alrededor de 2 fechas que me parecen de máxima importancia conocer y difundir. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Es por eso que este episodio es patrocinado específicamente por mi clase de pintura Painting Women Who Inspire o Pintando Mujeres que Inspiran. Puedes verla en Skillshare y si aún no eres miembro, en las notas del episodio encontrarás un link especial para obtener un mes de prueba gratis. ¡Wow! Eso es una cosa de máxima emoción. Te invito a perderle el miedo a los rostros, sobre todo si tienes alguna aspiración profesional en el tema de la ilustración. Déjame decirte desde ya que existe una amplia demanda para quienes pintan cara, rostros. O sea, es muy importante. Puede ser de la ciencia, del arte, la política, el deporte, tu vida personal, lo que tú quieras. En la clase te brindo una lista de referencias, pero lo importante es que sea alguien que a ti en lo personal te inspire. Nos vemos en la clase de Skillshare. Recuerda aprovechar tu mes gratis con el link de las notas del episodio. Hola, hola. Tengo una pregunta muy importante para ti. ¿Quién es tu científica favorita? ¿Quién es? ¿Quién es? Dime quién es. No te creas. Probablemente muchos de ustedes no se sientan mal, se hayan quedado así que, híjole, ni siquiera se me viene una a la mente. Más allá de que sea mi favorita o no, no conozco a ninguna. Y si pensamos en científicos, probablemente sí se te vengan a la mente Einstein,
Isaac Newton, que es quien hizo el círculo cromático, en sus estudios de color, lo platico en una de mis clases de Skillshare, pero bueno, Darwin, de la evolución humana, Thomas Alva Edison, no sé, es más fácil que se nos vengan varios científicos a la mente que científicas. Como dice Virginia Woolf, muchas veces Anónimo era una mujer, y es que en la educación tradicional han borrado de la historia el trabajo de miles de mujeres que han ayudado al progreso de la humanidad. Por eso es parte de nuestra propia responsabilidad informarnos y autoeducarnos. Entonces, como a mí me parece de suma importancia conocer el trabajo y la historia de mujeres que han hecho cosas increíbles, a mí en lo personal me sirve porque se convierten en modelos, en ejemplos a seguir, en un recordatorio de que es posible alcanzar tus sueños si te esfuerzas y trabajas por ellos. Es por eso que hago este episodio específicamente para hablar y compartir de las historias y aprendizajes creativos de mujeres en la ciencia. Comenzamos con la primera, que es mi súper favorita. Jane Goodall. La amo, la admiro demasiado. Le he rendido homenaje en múltiples ocasiones, por ejemplo, en un cuento infantil que ilustré. La protagonista era una niña que le interesaban mucho los animales y la ciencia y era así como muy inteligente. Y en una de las páginas en las que aparece el cuarto de la niña, se llama Gaby, la protagonista de ese cuento, está el cuarto, está su buró y en su buró pongo un libro que es súper chiquito, en letras chiquitas dice Jane Goodall, o sea que es un libro de Jane Goodall. Es un secretito que dejo por ahí muchas veces en mis ilustraciones y te quiero platicar la historia de por qué admiro tanto a Jane Goodall. Ella nació en 1934, el día de hoy tiene 88 años y es inglesa. Cuando estaba chiquita, sus papás le regalaron un changuito de peluche que ella le llamó Jubilee. También tenía un perro y desde muy pequeña tenía un gran amor por los animales. Cuando era un poco más grande, como adolescente probablemente, ella de verdad soñaba con ir a África y quería conocer a los animales, le interesaba muchísimo y tenía una amiga que tenía un rancho en Kenia. La amiga la invita a la granja, al rancho que tenían en Kenia, pero Jane tenía que ahorrar para poderse ir. Entonces comienza trabajando como mesera y ella es muy simpática, siempre lo ha sido, y le decía a todos sus clientes, oye, por favor, ¿me puedes dejar un poquito más de propina? Porque fíjate que estoy ahorrando para irme a Kenia porque yo amo los animales, y les contaba un poco su historia y ella es muy buena y se sigue presentando como storyteller también, además de ser científica, pero ella sabe y conoce la importancia de contar historias y que a través de las historias podemos educar y la gente puede aprender. Entonces, esa es otra de las cosas que admiro mucho de ella, su forma de hablar y su forma de contar historias. Entonces, así ahorró un poco de dinero, se pudo ir a Kenia y su amiga la convence de que le hable al paleontólogo y arqueólogo Louis Leakey, que él en ese momento estaba haciendo varios estudios sobre los animales y le dijo, ándale, háblale, igual y te puede ayudar a conseguir trabajo, hacer algo, ¿no? Entonces entrevista con Louis Leakey, inmediatamente él descubre que Jane tenía mucho amor por los animales, mucho conocimiento, más que conocimiento, mucha hambre de conocimiento, porque en esa época ella no tenía una licenciatura, estaba muy chica, estaba aprendiendo muchas cosas. Empieza a trabajar con Louis Leakey como secretaria y en ese tiempo él estaba conduciendo una investigación sobre los primeros homínidos. El objetivo era tratar de encontrar el eslabón perdido entre los chimpancés y los seres humanos y entonces le dice, oye, ¿te irías a Tanzania a investigar sobre los chimpancés? Y ella, claro, sí. Entonces, como dictaban las reglas de la época, una pequeña
jovencita, no se podía ir sola y convence a su mamá de que la acompañe y se van juntas a Tanzania. Jane no tenía estudios científicos en ese momento, entonces realmente lo que ella usa es su intuición y su curiosidad y trata de localizar a las manadas de chimpancés, trata de generarles confianza, de ganar su confianza. Por muchos días ella los estuvo como tratando de encontrar y no los encontraba primero, después ya los encontraba pero apenas se acercaba y ellos huían, ¿no? Entonces le tomó mucho tiempo y mientras ella ya su cuaderno y sus notas y anotaba todo lo que veía de una forma muy natural, ¿no? Como sin un rigor científico o de alguna clase de estudios porque no los tenía. Empieza a ponerle nombres a los chimpancés de la manada para identificarlos y súper interesante porque en esa época se acostumbraba a ponerle nada más números al objeto estudiado porque según los científicos el ponerle nombres era como un poco infantil o no era serio y podía como generar apego y la ciencia en ese momento era como muy fría. Entonces le ponen nombres a los chimpancés y hace sus anotaciones y el primer chimpancé que la acepta, que se acerca un poco a ella, se llamaba David Greybeard porque tenía como una manchita gris, como canosa en su barba. Era el macho alfa del momento, entonces de esa forma el resto de la manada empieza a aceptar a Jane como parte del grupo. Una vez que Jane es aceptada como parte del grupo, todos los días se despierta súper temprano, llega al lugar en donde los chimpancés hacen como un tipo de nido y se duermen en los árboles, entonces llega a esos lugares, espera a que se despierten y los empieza a seguir durante todo el día y empieza a ver sus rutinas y su forma de interactuar, su forma de comunicarse, incluso ve como apapachos, como abrazos, como gestos que antes se consideraban totalmente humanos o únicamente humanos, que si nosotros ponemos atención en nuestras mascotas, si ustedes tienen mascotas, podrán ver también algún tipo de gesto afectivo y podemos hoy en día hablar de que los animales tienen personalidad y tienen sentimientos. Cuando en ese momento ella estaba haciendo ese estudio, eso era totalmente entre mal visto y no creído y hasta se ponía en contra de la ciencia y la religión y todo, ¿no? En su principio Jane fue severamente juzgada por los grandes científicos de la época por atreverse a hablar de ese tipo de cosas, de la personalidad de los animales y que pudieran tener sentimientos. Estaba por concluir la primera parte del estudio de Jane, el tiempo en el que ella iba a estar ahí en Gombe. Realmente ya sentía que no había descubierto nada trascendental sobre los chimpancés hasta que un día, y ahí toda la historia cambió, porque un día estaba siguiendo a los chimpancés y descubre que toman una ramita y la modifican y la sumergen como a un termitero donde había termitas y a partir de eso ellos pueden como pescar termitas. Entonces eso es hacer una herramienta, porque para ese entonces el ser humano era considerado la única especie con la inteligencia y la capacidad de transformar un objeto para construir una herramienta con un fin determinado. Y ahí ella estaba observando que los chimpancés también hacían herramientas. De hecho, en esa época, el ser humano se distinguía del resto del reino animal como Homo faber, el creador de herramientas. Entonces, con ese descubrimiento, le escribe a Louis Leakey y él le responde la famosa frase de: ahora debemos redefinir al hombre o redefinir las herramientas o aceptar a los chimpancés como humanos. Y a partir de eso, toda su investigación dio un giro tremendo que hasta la fecha sigue en pie. Ella estuvo ahí en Gombe 30 años investigando muy de cerca a los chimpancés, creó un equipo que hasta la fecha siguen trabajando en la parte de la investigación y recabando información. Bueno, antes de la pandemia Jane se dedicaba a viajar casi 300 días del año, o sea, muchísimas partes del año, casi la mayoría de los meses, para difundir su mensaje de conservación ambiental y bienestar animal. El día de hoy
obviamente ya no está viajando. Sin embargo, desde creo que sí fue en el 2020 o 2021, comenzó un podcast que se llama Hopecast, porque ella habla mucho de la esperanza. Hope es esperanza. Entonces hace este juego de palabras de Hopecast, podcast de la esperanza, y es mensajera de la paz de la ONU. Les recomiendo muchísimo. Tiene muchísimos libros Jane Goodall, incluso tiene varios infantiles, pero les recomiendo uno en especial que se llama Through a Window, a través de una ventana. Es la historia de sus 30 años de estudio en Gombe y habla como una novela de chimpancés, porque además tiene una forma de narrar súper divertida, muy interesante, muy sencilla, no necesitas saber de ciencia para poder entenderle, y te habla de las dinámicas de 3 generaciones de chimpancés. Esos chimpancés que ella seguía después murieron y después ella tenía identificado quiénes eran los hijos, los nietos. Entonces son 3 generaciones de la vida de los chimpancés y habla desde sus luchas de poder, sus jerarquías sociales, cómo una mamá era muy buena. Hay una mamá chimpancé que incluso Jane, cuando ella tuvo a su hijo, dice que ella aprendió mucho de cómo ser mamá gracias a Flo, que es una de las hembras chimpancés de alto rango, porque sí había como muy notorio eso en la manada de los chimpancés, y de hecho ella nota como ciertas tendencias o actitudes de cómo esas mamás chimpancés preparaban a sus hijos para desarrollar sus potencialidades y cómo otras los condenaban un poco como al fracaso, ¿no? Habla mucho de la complejidad de las dinámicas sociales de los chimpancés, que realmente es un espejo de nosotros mismos como humanos, porque al igual de que son muy amorosos, muy cariñosos, y puedes ver escenas en las que de verdad hasta lloras de lo bonito que son, y hay otras en las que hay guerra. Ella describe una guerra entre los chimpancés, hubo una pandemia, hay momentos como un poco de todo, ¿no? A mí me parece un libro maravilloso. Lo he leído más de una vez porque creo que hay muchas lecciones de vida entre líneas y mucho amor a los animales. Yo en lo personal amo los animales. También tengo un chango de peluche de toda la vida que en épocas previas al internet y el acceso tan fácil de la información, yo estaba chiquita, le quería poner el nombre de el chango del Rey León, no me acordaba, no existía Google, Wikipedia que pudiera buscar súper rápido, entonces le puse Mufasa. Pero bueno, el punto es que amo los animales y amo los chimpancés, y de Jane Goodall he aprendido muchísimo. Ella es etóloga, que es la ciencia que estudia la biología con la psicología. Hace esa mezcla y de hecho es súper interesante porque, recuerdan, les dije que Jane Goodall al principio que inició estas investigaciones, ella era prácticamente secretaria, no tenía como grandes estudios de ciencia, no tenía licenciatura, y después de estos primeros descubrimientos y estos primeros estudios fue aceptada en la Universidad de Cambridge, en donde obtuvo el doctorado, PhD, en etología, que es la ciencia que estudia la biología y la psicología, el comportamiento de los animales, y fue la 8ª persona en la que se le permitió estudiar un doctorado sin tener una licenciatura previa. Eso es bastante asombroso. En las notas del episodio voy a dejar más información por si quieren ahondar, conocer más, profundizar en temas relacionados a Jane Goodall. De hecho, hay un documental súper interesante que muestra en video y habla mucho de lo que les platico de estos chimpancés y su dinámica social y su día a día de sus actividades y su comportamiento, que lo grabó un fotógrafo y videógrafo de National Geographic que se llama Hugo Van Lowick, que después fue su esposo, el papá de su hijo Hugo, y bueno, es muy interesante. También algunos otros libros y clases que pueden tomar. El día de hoy Jane Goodall está comprometida con hablar y difundir temas de conservación y bienestar animal. Y hay una frase de Gandhi que me gusta mucho, que creo que va muy en línea con la forma de pensar de Jane Goodall. Dice esto: la grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgados por la forma en la que se tratan a sus animales.
Gandhi. Así es que si te quieres unir a las iniciativas que tiene Jane Goodall, ella tiene un programa educativo en el que cualquiera, desde cualquier país, puede formar parte, cuya misión es que cualquier persona, desde cualquier lugar, puede marcar una diferencia para las personas, animales y para el planeta que compartimos. Así es que comienza y explora para crear un proyecto en tu comunidad. Se llama Roots and Shoots, Raíces y Brotes. Voy a dejar el link en la descripción del episodio. Tiene una parte también que a mí me interesó muchísimo para educadores, en donde tiene recursos que inspiran a la próxima generación de agentes de cambios. Así es que definitivamente yo también me voy a poner ahí a investigar y ver qué me puede servir para aportar y ayudar también a ustedes. Para cerrar el fragmento de Jane Goodall, les voy a leer 5 de sus frases favoritas que me encantan y les quiero compartir. Jane Goodall dice: solo si entendemos nos puede importar, solo si nos importa podemos ayudar, solo si ayudamos nos salvaremos. Por eso para mí la educación es la base de todo y es algo por lo que trabajo, porque solo si entendemos nos puede importar. Solo si nos importa podemos ayudar, solo si ayudamos nos salvaremos. La segunda frase dice: lo que tú haces marca una diferencia. Tú tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres marcar. La tercera frase dice: desarrollemos el respeto por todos los seres vivos. Reemplacemos la violencia e intolerancia por entendimiento, compasión y amor. La cuarta frase dice: y aquí estamos, la especie más inteligente. ¿Cómo es posible que estemos destruyendo el único planeta que tenemos? Y la quinta: el mayor peligro para el futuro es la apatía. Así que los dejo reflexionando qué podemos hacer por la naturaleza, por nuestro planeta, el medio ambiente, los animales, y tomar la decisión sobre qué tipo de impacto queremos generar. La segunda mujer de la ciencia de quien hablaremos el día de hoy es alguien que me ha influido muchísimo y les voy a contar quién es. María Montessori. En mi caso, creo que tengo una muy fuerte influencia de ella en su forma de educar y en su forma de ver como la parte de la libertad y el amor por el aprendizaje, la curiosidad, la imaginación. Porque mi mamá justo estudió guía Montessori, se fue un tiempo a Italia y estudió. Y fue parte importante de mi educación y mi desarrollo desde la infancia. Y hasta que me dediqué ahora también al lado de la educación, en mi caso educación muy ligado al arte y al diseño y la creatividad, bueno, me he puesto a estudiar más sobre ella y su método y he descubierto muchas cosas que tenía arraigadas gracias a mi mamá, por supuesto. Entonces, te voy a contar de ella. Ella es doctora, ella estudió medicina, de hecho fue la primer mujer médico en Italia. María Montessori fue una mujer italiana que vivió de 1870 a 1951, vivió 81 años y al principio ella estudió ingeniería y biología. Después su papá era militar y quería que ella entrara al magisterio, que era como de las pocas opciones de carrera que había para mujeres de esa época. Sin embargo, ella tenía mucho amor por el conocimiento y quería estudiar medicina, así es que después de batallar algo, un poco, entró a la Universidad de Roma La Sapienza y se convirtió en la primer mujer médico de Italia. Tuvo problemas, por supuesto, había muchas como ideas, por ejemplo, no la dejaban entrar a la disección de cuerpos y estudiar la anatomía del ser humano, etcétera, porque consideraban que eso no era
decente para una señorita. Entonces tenía como ese tipo de techos de cristal en donde la rezagaban y no le permitían acceder al conocimiento. Hay una película muy buena sobre su vida, está muy interesante, voy a dejarla en las notas del episodio, la pueden encontrar en YouTube y muestra mucho, se vuelve muy visual toda esta parte de su historia. Cosa ci fa qui, signorina? Sta cercando qualcuno? Magari un buon marito. Dove sta andando? A lezione, sono matricola. Lei è la signorina Maria Montessori, Sì. vero? E allora venga con me. Dove? Fuori. Come fuori? Guardi che io sono regolarmente iscritta. È un ordine del signor Presidi. Ma io ho diritto di frequentare come tutti gli Una altri. vez que ella se gradúa, empieza a trabajar en una clínica psiquiátrica en donde había niños con ciertas discapacidades mentales a quienes se les trataba de la peor manera, porque antes de María Montessori y antes de esa época realmente no se conocía el derecho al respeto de los niños y se les trataba como personas pequeñas y no gratas de libertad de expresión, ni tenían derechos, ni tenían respeto. Había mucho abuso por ese lado. Entonces, a los niños de discapacidades mentales que estaban en esta clínica psiquiátrica estaban totalmente asustados. En la película parece así que están en condiciones muy inhumanas, asustados debajo de las camas, con pavor a cualquier adulto, etc. Entonces María Montessori comienza a trabajar con ellos, se gana su confianza poco a poco, genera empatía, comienza a educarlos a través de la libertad. Ella observa mucho el comportamiento de estos niños y los ve jugando con una migajita de pan y cómo no se la comen sino que la utilizan para jugar. Ella se da cuenta que los niños tienen curiosidad y que necesitaban de objetos para tocar, para tener actividades, para construir su realidad y a partir de esos sentidos están como desarrollando su inteligencia, están aprendiendo cosas. Entonces ahí empieza a través de la observación a construir su método poco a poco. Ella continuamente está estudiando, también estudia antropología, después hace un doctorado en filosofía y se va a Londres y a París a estudiar y poco a poco va desarrollando un método de lectoescritura, hace unas tablitas con las letras trazadas en papel de lija, entonces los niños al tocar la textura diferente del papel de lija van entendiendo como la forma de la letra y de esa forma van aprendiendo a leer y escribir. Trabaja mucho con estos niños que eran considerados ineducables, que incluso llega un momento en el que presentan un examen que les va mucho mejor en comparación con los niños considerados normales y de las escuelas tradicionales. Entonces ella también empieza a pensar de que, bueno, si quiero desarrollar más este método y quiero trabajarlo, entonces es que crea la Casa del Bambini, que es la primera escuela Montessori con el método Montessori que ella hace. Es en el barrio de San Lorenzo, que realmente es un proyecto social en un barrio que tenía condiciones muy deplorables, entonces hay un proyecto de mejora y querían entre esas cosas educar a los niños porque los consideraban así como bestias salvajes, querían como que educar a los niños para que no destruyeran esos nuevos edificios y esas nuevas instalaciones que estaban preparando para este barrio que tenía muchas necesidades. María Montessori comienza el proyecto de la Casa del Bambini, diseñan todo, desde el mobiliario, empiezan con los muebles, las sillas, las mesas, del tamaño de los niños, especiales para ellos, los estantes, alturas en las que ellos puedan tomar los objetos que se encuentran ahí sin necesidad de un adulto, porque mucho de lo que está en la filosofía del método Montessori es crear condiciones, ambientes especiales para que los niños puedan ser independientes por sí mismos, que a través de esa independencia ellos puedan desarrollarse y puedan experimentar el amor por el aprendizaje y la libertad que ellos tienen y sentirse capaces, porque sí lo son. Entonces, de hecho hay una frase muy famosa de ella que dice: cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Entonces ella fomenta mucho el crear ambientes en donde los niños puedan desarrollarse por sí mismos y los profesores no se llaman maestros o profesores, sino que se llaman guías y son
guías que acompañan a los niños en su conocimiento, en su descubrimiento y en su desarrollo. La Casa del Bambini, este primer centro con el método Montessori, en donde se desarrolló la educación desde cómo vivir mejor, con higiene, con armonía, tanto en lo familiar como en lo social, una pedagogía que respetaba a los niños, a su dignidad y que los espacios estaban adoptados a su medida, empezó a tener mucho eco mundial. Entonces María Montessori empezó a viajar a todas las ciudades más importantes, a transmitir sus conocimientos y a capacitar a otros profesores en su metodología. En la primera década de 1900, María Montessori estaba viajando a todas estas ciudades: Roma, Milán, Londres, París, Ámsterdam, Barcelona, San Francisco, etc., para difundir su metodología. Sin embargo, llega la Primera Guerra Mundial. Con la Primera Guerra Mundial, María Montessori se va a Estados Unidos y junto con Alexander Bell, fue el inventor del teléfono, y su hija fundan un colegio para maestros en donde comienzan a difundir el método en Estados Unidos. En esa época, el método Montessori se estaba convirtiendo en un boom en el mundo de la educación e incluso el régimen de Mussolini decide ayudar a la fundación de la Real Escuela del Método Montessori, un modelo educativo en donde la idea central era que los niños son sus propios maestros. Sin embargo, con el tiempo, obviamente, María Montessori se dio cuenta que las ideas de Mussolini y las de ella no congeniaban en lo absoluto, ya que éste quería adoctrinar a los niños con finalidades bélicas y convertirlos en unos pequeños soldados desde la edad más temprana de su educación, enseñarlos a seguir órdenes sin cuestionar. Y el método Montessori habla totalmente de la libertad y la libertad de cuestionar y de pensamiento, y pues no iban de la mano. Así es que María Montessori decide rechazar la ayuda de Mussolini y huye del fascismo. Entonces, Mussolini y Hitler, enemigos de la libertad de pensamiento, cierran todas las escuelas del método María Montessori. In diese Idee zu einen und zu einer neuen Lebensform zu führen. Dies ist die größte Tat dieses Jahrhunderts. Imagínense el atropello a la educación que es eso, cerrar todas las escuelas. Siguiendo el método Montessori, los niños se desarrollan en un ambiente preparado para que desarrollen los siguientes principios: autonomía, independencia, iniciativa, capacidad de elegir, desarrollo de la voluntad y la autodisciplina. Con esas ideas, el niño se convierte en su propio maestro y el método se enfoca en brindarle a cada persona la oportunidad de desarrollar su potencialidad y sus capacidades por sí mismo. De esa forma se le da las bases a los niños para convertirse en los seres humanos y en los adultos del mañana, que sean personas equilibradas e independientes. Así es que, como ya mencionamos, estas ideas innovadoras realmente chocaban con las ideas del fascismo y María Montessori tiene que irse a vivir en el exilio. En esa época vivió en España, en Holanda y en la India y siguió trabajando en sus métodos de pedagogía. En su época le tocó vivir la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Italiana y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tanta experiencia bélica hace que María Montessori reflexione sobre la paz en relación a los temas educativos y llega a la conclusión de que la educación es el único camino para construir la paz. De hecho, fue nominada al Premio Nobel de la Paz en 3 ocasiones. Hasta la fecha, su importancia y su legado en la educación sigue teniendo un gran impacto. Y ahora más que nunca, que vivimos en un mundo que está continuamente cambiando, necesitamos personas creativas, innovadoras, que tengan desde su infancia desarrolladas esas habilidades y no solamente personas que pretenden cumplir reglas y que se conviertan en robotcitos que hacen lo que les digan y que no cuestionan. Es por eso que a mí me gusta mucho la parte de entender su metodología
y de cierta forma la aplico cuando yo, por ejemplo, doy clases de pintura. A mí no me gusta decirle a la gente, a ver, pinta esto igualito que yo, sigue paso 1, paso 2, paso 3 y listo, así aprendiste. Porque muchas veces las personas se acercan al arte para buscar y explorar su creatividad y su potencial, y justo hacerlo de la forma de instructivo paso 1, paso 2, paso 3 mata esa creatividad. Y creo que es muy importante el cuestionarnos, explorar. Por eso yo muchísimas veces en mis clases siempre les digo observar, explorar, practicar, porque esa es la forma en la que a través de los sentidos y de esa exploración tú puedes llegar a conclusiones y tú puedes tener como una experiencia autodidacta, porque ese es el conocimiento y el valor que realmente vas a encontrar cuando tú estás aprendiendo por ti mismo. De hecho, hay otra frase de María Montessori que también me gusta mucho, se las voy a compartir. Anna Sullivan escribió: la doctora María Montessori aprendió, como yo y como todos los maestros, debemos aprender que solo a través de la libertad las personas pueden desarrollar el autocontrol, la independencia, la fuerza de voluntad y la iniciativa. No hay mejor educación que la autoeducación. Todo lo que los padres y educadores podemos hacer es rodear de las condiciones adecuadas, ellos harán el resto, y las cosas que harán por sí mismos son las únicas cosas que verdaderamente valen en su educación. De hecho, hay muchas personas, líderes en diferentes áreas del conocimiento, que se han beneficiado del método Montessori y que le atribuyen gran parte de su éxito. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, que fue escritor colombiano y Premio Nobel de Literatura, él mencionó en alguna ocasión: no creo que exista un método mejor que Montessori para sensibilizar a los niños hacia las bellezas del mundo y despertar su curiosidad por los secretos de la vida. También Larry Page, cofundador de Google, dice: parte de mi éxito creo que se debe a ese entrenamiento de no seguir las reglas u órdenes y estar motivado, cuestionar lo que está pasando en el mundo y hacer las cosas un poco diferente. El método Montessori fomenta 5 valores que me parecen muy interesantes y muy importantes, como buscar adoptarlos en nuestras actividades, porque si bien María todo el tiempo habla de los niños, porque en los niños es donde puedes sembrar las semillas del conocimiento y con el tiempo van a germinar y florecer y son la esperanza del mañana. Honestamente, yo también pienso que podemos hacerlo por nosotros mismos, que probablemente ya seamos adultos, y obviamente los niños que tengamos a nuestro alrededor podemos influenciarlos, pero no solamente en ellos, sino que también trabajar en nosotros, porque tenemos oportunidad de hacerlo también. Entonces te voy a platicar de estos 5 valores. El primero es la curiosidad, y ella habla sobre la curiosidad por conocer los misterios del mundo, la naturaleza, la razón de las cosas y entenderlas a través de las historias y las razones y los porqués, y no se trata de embutir conocimiento y a memorizarte y aprender las letras con sangre entran y cosas así que causan justo el efecto contrario. El segundo es la imaginación, y ella habla que todos tenemos un fuego interno, una chispa llena de curiosidad y de capacidad de imaginar. Es muy importante cuidarla y alentarla, porque eso nos permite crear. De hecho, todo lo inventado en el mundo viene y es producto de la imaginación de alguien, desde las cosas físicas hasta las cosas mentales, desde las cosas antiguas hasta las cosas nuevas, ¿no? Las ideas, todo. Para el estudio de la historia y la geografía es indispensable la imaginación, y a través de esa imaginación podemos visualizar y podemos entender las cosas, podemos encontrarle el sentido. A través de la imaginación podemos emocionarnos, y ella no busca alumnos complacientes. No queremos alumnos, personas complacientes, lamebotas, como dicen por ahí. Más bien, alumnos entusiastas, apasionados, con sed de conocimiento, con curiosidad, con amor por lo que hacen. Lo importante es sembrar vida más que sembrar teorías.
y a partir de esa vida, de esa energía, se pueden desarrollar las personas tanto en lo físico como en lo mental y lo emocional. Otro de los valores fundamentales de la metodología es la motivación interna y de hecho fomentan no dar premios externos o recompensas externas así como, una estrellita, una comida, un juguete, porque hiciste esto bien, sino que alimentar ese motor interior, esta fuerza interior que te hace mover y que te impulsa y que te motiva, porque a partir de ahí es que puedes hacer cosas realmente grandiosas, porque si siempre estás condicionando tus acciones a motivaciones externas, se queda corto y se queda solo el tamaño de la motivación externa y pues realmente hay cosas que trascienden eso. También ella habla del liderazgo. Una de las formas en las que fomenta el liderazgo de forma muy natural es que en los ambientes en donde están los salones, por así decirlo, que en el método Montessori se le llama ambiente, están mezclados niños de diferentes edades, entonces los más grandes entienden este rol de ayudar y de ser ejemplo y los más chicos también tienen como más curiosidad y se ayudan mutuamente y ese por ejemplo es uno de los valores que a mí me gusta mucho porque por ejemplo cuando doy clases de pintura o workshops en vivo, ya sea en vivo vía Zoom virtual o en vivo presencial, me gusta mezclar las edades porque he visto muchísimo, he tenido grupos en donde tengo niñas y niños de alrededor de 12 años, adolescentes, jóvenes y señoras, no sé, de 40, 50 años y todos estamos, por ejemplo, si es un workshop en vivo, en una mesa pintando, platicando, creando y se convierte en un espacio en donde diferentes generaciones están compartiendo y están uniéndose y además diferentes generaciones que no son familia porque muchas veces eso no sucede, si te relacionas con gente mayor o menor que tú, muchas veces es porque son tus parientes y aquí no es el caso, todos están en un taller, comparten el interés del arte, la pintura, en el caso de mis workshops, y están platicando y veo como las niñas chicas, su creatividad y su imaginación y toda su vibra juvenil les comparte y les llena a los que están más grandes y los más grandes quizá su atención al detalle o su experiencia o alguna otra cosa que tengan aporta a los más chicos, entonces se vuelve un ambiente súper rico y súper interesante. Al principio, sobre todo, creo que a veces a algunas personas que tomaban mis talleres se les hacía como raro que no delimitara o no fuera como tan exigente en el rango de edad, pero honestamente es algo que me gusta mantener porque he visto esas dinámicas y he visto esas conversaciones tan enriquecedoras a través de la pintura y a través del arte que se dan por el simple hecho de convivir diferentes generaciones, que es algo que me encanta y a mí en lo personal siempre me ha gustado tener amistades mínimo 10 años mayor que yo y 10 años menor que yo, como buscar esa diversidad. En lo personal creo que me ha ayudado mucho porque te ayuda a visualizar de una forma informal, que es la amistad, las siguientes etapas de tu vida y también te ayuda a ayudar a personas que están apenas empezando a recorrer un camino que tú ya recorriste. Por eso me gusta mucho eso de la convivencia intergeneracional entre mayores y menores. Y el quinto valor del que habla María Montessori es el amor por el aprendizaje de por vida. Y es porque nunca vamos a terminar de aprender y a través de la educación es el camino para solucionar los problemas del mundo, incluyendo la paz, como ya habíamos hablado de sus reflexiones frente a tanta experiencia bélica. Ella considera que la educación es el único camino para construir la paz duradera. Y aquí podemos agregar cualquier otro problema importante o de gran impacto, como la equidad de género, la contaminación, el hambre, los derechos humanos, etc. Comparto con María Montessori que a través de la educación es la forma en la que podemos solucionar estos problemas. Bueno, como se podrán cuenta, admiro y aprendo continuamente mucho de María Montessori y su método. En un futuro estoy segura que me gustaría estudiar ya sea un diplomado o algún doctorado más a profundidad
Por lo pronto me sigo capacitando a través de sus libros y en las notas del episodio voy a dejar muchas más referencias en las que si te interesa ahí puedes ahondar para cerrar el tema de esta maravillosa científica que ha hecho tanto por la educación y la creatividad y la libertad de pensamiento. Voy a leerte 4 frases de ella. María Montessori dijo: sembrad en los niños ideas buenas. Aunque no las entiendan, los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Si criticas mucho a un niño, él aprenderá a juzgar. Si elogias con regularidad al niño, aprenderá a valorar. La responsabilidad de evitar conflictos incumbe a los políticos, la de establecer una paz duradera a los educadores. Todo el mundo habla de la paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. La tercera y última científica de quien hablaremos el día de hoy es Margaret Hamilton. Yo a ella la admiro muchísimo porque fue la pionera en acuñar el término de ingeniería de software, algo con lo que el día de hoy estamos muy familiarizados y utilizamos todo el tiempo. Sin embargo, en esa época y antes de ella era considerado como un trabajo minoritario, no merecía el respeto de una ingeniería y era prácticamente como trabajo de secretarias. Ella nace en 1936, el día de hoy tiene 86 años, sigue viva y te voy a contar su historia porque es trascendental y gracias a ella el ser humano pudo llegar a la luna. Margaret Hamilton es científica computacional, matemática, ingeniera de software y ella entró a la NASA y primero trabajó en un proyecto menor en el que logró descifrar un código que estaba súper complejo, que se lo ponían a todas las personas que entraban y que además las notas estaban en latín y griego y nadie lograba hacerlo funcionar. Ella logró hacerlo funcionar, fue la primera y gracias a ello fue considerada para ser parte del equipo del Apolo 11. 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes. Uno de los mayores logros de Margaret Hamilton durante la dirección del desarrollo del software del Apolo 11 fue el sistema de excepciones y carga asincrónica de tareas que jugó un rol importantísimo a la hora de alunizaje. Me encanta ese término, alunizaje, aterrizaje, luna, me encanta. Te voy a platicar en términos un poco más entendibles, diría yo, ¿de qué se trata esto? En pocas palabras y según lo entiendo, es como hacer una lista de prioridades de todas las miles de actividades que estaba trabajando el equipo para identificar o tener claro cuáles eran más importantes que otras. Entonces, cuando el Apolo estaba a punto de desarrollar, la computadora lanza unos errores, el 1201 y 1202, en caso de que quieras precisión. Se cuestiona si es necesario abortar la misión. Pero gracias a que Margaret Hamilton y su equipo habían clasificado el orden de prioridades de cada una de las funciones, se dan cuenta que realmente la computadora lo que está haciendo es como limpiar una lista de tareas y procesos poco prioritarios, entonces esos errores que se estaban marcando ahí no ponían en riesgo el alunizaje. Así es que gracias a que ella tomó esta precaución y era una cosa, es importante recalcar que ella había considerado eso y primero no querían incluirlo, se les hacía como innecesario. Ella luchó porque esa parte se incluyera dentro de la programación y gracias a eso
se pudo llegar a la luna por primera vez y Neil Armstrong pudo decir, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Una de las cosas que siempre caracterizó muchísimo el trabajo de Margaret Hamilton fue la prevención de errores y la tolerancia al fallo. De hecho, se le considera como una de las primeras ingenieras de confiabilidad de sitio. Y hay una anécdota muy interesante, como muy graciosa, que también se convirtió, gracias a esa anécdota, se convirtió de sus grandes logros en los programas espaciales de Apolo. Margaret tenía una hija llamada Lauren y los fines de semana o a veces en las tardes la llevaba a la NASA junto con ella, porque no tenía quien la cuidara, entonces la acompañaba a trabajar. Qué padre que te lleven al trabajo, a la NASA. Y entonces la niña estaba ahí viendo, curioseando, jugando un poco. Entonces, en una de esas ocasiones, Lauren, de 4 años, estaba jugando con un sistema de simulaciones híbridas de la computadora y por accidente activa un programa de prelanzamiento. Al cometer ese accidente, se dieron cuenta que se eliminaron todos los datos de navegación, entonces pues quedaron como desprotegidos y Margaret se queda pensando, ¿qué pasaría si eso sucede durante un vuelo real? ¿Qué pasaría si eso le sucede a los astronautas ya en su misión? Entonces se queda muy preocupada porque por accidente Lauren jugando descubrió esa probabilidad de error y también otra vez peleó porque se integrara eso en la programación. Les dijeron no, pero pues los astronautas están capacitados para evitar ese tipo de errores humanos. A pesar de recibir esa negativa por parte de la administración, Margaret decide documentar todo el problema y de manera muy clara y cómo resolverlo. Y casualmente, durante la misión del Apolo 8, uno de los astronautas también por error activa el programa de prelanzamiento y se quedan sin datos de navegación. La misión entra en un estado crítico, pero afortunadamente Margaret había documentado todo eso y tiene forma de volver a enviar esos datos de navegación para salvar la misión. Por supuesto que después de ese accidente, los datos y los cambios que había propuesto Margaret originalmente fueron aceptados y se incorporaron en las siguientes misiones. Y una de las partes que me gusta mucho de esta anécdota, o sea, ella descubrió ese problema gracias a que Lauren estaba jugando, Lauren, su hija de 4 años, estaba jugando y le picó botones y por accidente descubrió ese problema y creo que eso es una cosa muy importante, tomar conciencia que muchas veces aprendemos de cosas informales, por así decirlo, de experiencias de la vida. Fusionamos diferentes áreas de conocimiento porque en el caso de ella estaba fusionando ese pensamiento de mamá de prevenir el error y planear qué hacer en caso de que un problema suceda y lo estaba fusionando con los problemas que se estaba enfrentando en ese momento de cómo programar software que ayudara a lanzar al hombre a la luna. Los invito a buscar a Margaret Hamilton en internet, pongan en Google o lo voy a poner en las notas del episodio para que vean, hay una fotografía de ella que me encanta, se ve súper jovencita y está parada al lado de un libro sobre otro, una torre de libros gigantescos que superan su estatura y todos esos libros están llenos de todo el código que ella escribió para llevar al hombre a la luna. Se me hace exageradamente admirable, me encanta y de hecho Margaret Hamilton es la científica que pinté y utilicé de ejemplo en mi clase de Skillshare de Painting Woman Who Inspire y ahí les hablo de cómo obtener inspiración y muchas cosas como
dibujar rostros y tonos de piel y todo eso. Y la parte de la inspiración, hay una lección que se llama Mood Board. Hablo como un poco de ella y de cómo fusionar diferentes ideas para poder plasmarlas. Pinto la galaxia de fondo y la luna, un cohete. Le puse como un collarcito de luna que se conecta a su corazón y ese para mí fue como muy simbólico porque ella logró hacer realidad que el hombre pudiera aterrizar y pisar la luna gracias a que ella le metió como corazón a su trabajo y no lo dejó a un nivel superficial, sino que su curiosidad y su pasión la llevó a dar más y a descubrir esos posibles errores que podrían suceder y a proponer soluciones, y de esa forma fue que gracias a eso el hombre pudo llegar a la luna. A modo de conclusión y para cerrar este maravilloso episodio de historias y aprendizajes creativos de mujeres en la ciencia, en donde ya hablamos de mi científica súper favorita, Jane Goodall, quien nos invita a cuidar la conservación y el bienestar animal, de María Montessori, quien fomenta la curiosidad, imaginación, motivación interna, liderazgo y amor por el aprendizaje, de Margaret Hamilton, quien acuñó el término de ingeniería de software en un tiempo en donde la ciencia computacional y la ingeniería de software no existían como disciplina, y gracias a su intuición desarrolló programas de prevención de errores y tolerancia del fallo. Me gustaría compartirte una pequeña reflexión de mujeres en STEM. STEM, sus siglas en inglés, significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, los cuales son empleos del futuro y ayudarán a afrontar retos de la humanidad, contribuyen al crecimiento del país y tienen una repercusión directa con la economía. El día de hoy, según un estudio que voy a dejar en las notas del episodio, se dice que alrededor del 9% de las mujeres mexicanas que están por terminar el bachillerato tienen interés en temas relacionados a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo cual es una cifra muy baja y es preocupante. Una de las razones que se le atribuye a esta cifra tan baja es los estereotipos que conllevan este tipo de carreras y la falta de ejemplos y roles a seguir. Es por eso que me parece de máxima importancia difundir el conocimiento de muchísimas mujeres que han hecho cosas increíbles por la humanidad, por la ciencia, para que aquellas quienes tienen ese interés, quienes tienen esa semillita en su interior, la puedan germinar y dejar florecer. Así como dice María Montessori, a mí me parece crucial difundir el trabajo de mujeres que inspiran, y más allá de que todas tengamos que dedicarnos a ese tipo de áreas de conocimiento, es simplemente tener la libertad de elegir, tener abierta esa posibilidad de que si a ti te interesa, lo puedes hacer. ¿Y cómo podemos comunicar eso? Por ejemplo, en el lenguaje. Cuando convives con niños chiquitos, niñas y niños, fomentar esa curiosidad. Por ejemplo, una vez me impactó demasiado, y eso fue el año pasado, la Navidad pasada. Escuché el mensaje navideño que una escuela le quería dar a sus alumnos. Le dicen al Santa Claus que tenían ahí que les dijera a los niños así de que, ay, espero que recibas muchos dinosaurios porque ustedes van a ser paleontólogos y van a descubrir muchas cosas, y les dice algo así el mensaje del Santa Claus. Y a las niñas les deseo que les traigan muchos unicornios para que los puedan abrazar y soñar y divertirse. Y yo me quedé escuchando ese mensaje y dije, ¿qué es esto? Ahí hay un problema, porque a los niños desde el lenguaje, eran niños de kinder, les estaban alentando a hacer cosas de investigación, de conocimiento, grandes descubrimientos, desarrollo, y a las niñas les estaban diciendo, ay, qué emoción, tú abraza un unicornio
imaginario que no existe, o sea, les están alimentando una fantasía irreal que no lleva a nada, que si bien te gustan los unicornios o no, da igual, está bien, te pueden gustar, pero que ese sea el único mensaje que reciben es un poco preocupante. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, normales, comunes y corrientes, desde nuestra trinchera para apoyar a el futuro de las niñas y las mujeres en la ciencia? Cuidar nuestro lenguaje, difundir el trabajo de mujeres que han hecho cosas increíbles para que se conviertan en referentes a seguir, una forma tangible de demostrar que si alguien quiere, se puede, que si ellas quieren, se puede. Creo que con ese tipo de acciones se puede ayudar un poquito a romper esos estereotipos, a romper ese techo de cristal. Y si se te ocurre alguna otra acción práctica que podamos estar haciendo para difundir y promover las inquietudes de niñas y mujeres en la ciencia, coméntame, de verdad, me encantaría escucharlo. Me puedes escribir al Instagram @anamariamj_ y lo voy a difundir con los demás, y probablemente en próximos episodios vamos a seguir hablando de más mujeres en la ciencia, en el arte, en la historia y en cosas maravillosas que han estado haciendo. Quiero mencionar un dato notable que encontré. Según algunos estudios del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de George Washington, las empresas con oficinas que tienen una plantilla inclusiva, o sea, un equilibrio entre hombres y mujeres, han reportado un incremento en sus ganancias aproximadamente del 41%. Dejo las referencias en las notas del episodio, y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de hablar y ahondar en la historia de 3 mujeres en la ciencia que en lo personal admiro mucho y a quienes les he rendido homenaje ilustrándolas. Sin embargo, sí quiero hacer mención que existen muchísimas más, y te voy a platicar de 4 mujeres latinoamericanas. Matilde Montoya, que fue la primer médico de México. María Elena Caso, quien estudió la biodiversidad marina en México. Silvia Torres Castilleja, física y astrónoma, quien recibió el Premio Nacional de Ciencias y el Premio L'Oréal de la UNESCO, y Ellen Ochoa, quien fue física, científica y astronauta de la NASA, y sus abuelos paternos son de origen hispano, así es que fue la primera mujer astronauta de origen hispano. Ayuda a otras personas en su proceso creativo. Si te gustó este episodio, compártelo con ellas. Estoy segura te lo van a agradecer. Y si quieres ayudarme a mí, deja tu review sobre qué te pareció este podcast. Lo aprecio mucho. Transmitiendo desde la caja sonido. Gracias a ti por estar aquí y permitirme acompañarte en tu trayectoria artística. Gracias a Skillshare por su patrocinio y a Bisbee por hacer magia en la edición. Soy Ana María BJ y te invito a seguir conversando conmigo sobre estos temas en mis redes sociales, Instagram @AnaMariaMJ_. Nos escuchamos pronto y recuerda, sigue creando.